Hello everybody and welcome to our first video class for Intermediate English 2. My name is James Saavedra and I will be your teacher in this course. Tonight we will have the course introduction and the Module 1 revision. Y esta es la agenda que tenemos para esta sesión. Vamos a comenzar, como decía hace un momento, con la presentación del curso. Continuaremos con una revisión de procedimientos y reglas particulares para este curso. Luego, después de eso, haremos una breve revisión del contenido del módulo 1, así como una revisión de los contenidos gramaticales de este primer módulo y posteriormente revisaremos las asignaciones para este primer módulo y cerraremos con unos comentarios finales. Bueno, entonces como sabemos, nuestro curso está dividido en tres módulos, el primero de 2 semanas, el segundo de 3 semanas y el tercero también de 3 semanas. En pantalla pueden ver los tres módulos con sus respectivas actividades y la ponderación que se le ha asignado a cada una de estas actividades. En términos de reglas y procedimientos de clase, en primer lugar, pues es importante que mantengamos una comunicación abierta y efectiva. Entonces, no olviden por favor que se pueden comunicar conmigo a través de la plataforma Canvas, por los foros, por el chat o por el servicio de mensajería y que también me pueden contactar en el 546-0600 extensión 1212. Asimismo, es importante que por favor revisen en cada uno de los módulos el material de apoyo, que son unos documentos que encuentran allí en PDF, para que puedan tener un material complementario y puedan estudiar de una manera más completa. Y asimismo, pues siempre pueden contar conmigo para cualquier duda que tengan, entonces no olviden pedir ayuda en el momento que lo requieran. Por otra parte, recordemos que para las entregas es importante revisar las fechas de entrega en el calendario del curso y tener presente que solamente se aceptarán excusas válidas dentro de un tiempo prudente, teniendo en cuenta pues esto cuando se soliciten entregas extemporáneas. De la misma manera, les recomiendo por favor no hacer uso excesivo de traductor. Como alternativa, pues podemos utilizar también www.wordreference.com. Y finalmente, en el módulo de guía didáctica van a encontrar dos documentos que es importante tenerlos muy presentes para la presentación de sus trabajos. Hablo del formato de referencia APA y de otro documento llamado Netiqueta. Entonces es importante pues tenerlos a la mano en todo momento. Como parte del contenido del módulo 1, entonces tenemos los verbos modales en pasado, should have, could have, would have, might have, verbos frasales, los adverbios to, enough, el presente perfecto continuo y el pasado perfecto continuo. Okay, so now we are going to start with the grammar review for the topics for this first module. So we have modal verbs in past in the first place. So the grammar structure is pretty similar. The only difference is the intention of the modal verb. So for all of these modal verbs in past structure, we are going to have the same grammatical construction. So we have a subject, a modal verb in past, a past participle verb, and a complement. So for example, we are going to start checking should have. So should have means that something did not happen, but we wish it had happened. We use should have to talk about past mistakes or regrets. On screen, you can see two examples. Let's take a look. The first one says she should have studied more to approve the English course, and they should have gone to the Amazon region when they could afford it. Bueno, entonces para dar una claridad sencilla sobre el uso de los verbos modales, tienen diferentes, bueno, verbos modales en pasado tienen diferentes funciones dependiendo pues en sí el verbo modal. En este caso, should nos ayuda a expresar algo que no sucedió pero que deseamos que hubiera sucedido.
En este caso, vamos a interpretar esto como, este should have como debió haber. Y en los dos ejemplos, entonces en el primero nos dice, ella debió haber estudiado más para pasar o aprobar el curso de inglés. Y en el segundo, ellos debieron haber ido a la región de las Amazonas cuando podían pagar ese viaje. Entonces, devolviéndome un poco, brevemente, les decía hace un momento que la estructura de los verbos modales en pasado es la misma. Vamos a comenzar con un sujeto, luego un verbo modal que puede ser should, could, might o would, seguido de have, un verbo en participio y un complemento. Va a ser siempre la misma estructura, pero lo que cambia es la intención del verbo modal. Let's continue with might have. So might have means that something did not happen, but we wish it had happened. And we use could have to talk about speculations. Okay, so we have two examples. The first one says she might have taken she might have taken classes when she was younger, but she was working. And we might have gone to the doctor, but she hates going to hospitals. En este caso, might have lo vamos a interpretar como quizás hubiera, ¿cierto? Y bueno, vamos a ver los dos ejemplos. El primero dice, ella quizás hubiera tomado clases cuando era más joven, pero estaba trabajando. Y en el segundo, nosotros quizás hubiéramos ido al doctor, pero ella detesta ir a hospitales. Entonces, en este caso, might have lo utilizamos para hablar de algo que no sucedió, pero que deseamos que hubiera sucedido. La diferencia con should have es que should have nos ayuda a hablar sobre errores del pasado o cosas que lamentamos. Okay, let's continue with could have. So could have means that something did not happen, but we wish it had happened, and we use it to talk about regrets or past possibilities. Entonces, en este caso, could have nos ayuda a hablar también de algo que no sucedió, pero que deseamos que hubiera pasado, y lo utilizamos para hablar tanto como de lamentos, de cosas que lamentamos, o de posibilidades respecto al pasado. We have two examples. The first one says she could have taken classes when she was younger. Ella pudo haber tomado clases cuando era más joven. And we could have met that famous person that day. Y nosotros pudimos haber conocido a esa persona famosa ese día. De manera que vamos a entender could have como pudo haber. Okay, now we are going to continue with the use of two adverbs. The first of them is enough. In Spanish, it means suficiente. And we are going to use it to talk about what is sufficient or adequate. So in this case, we can use it with adjectives, other adverbs, or nouns. Entonces, podemos utilizar, como les decía hace un momento, este adverbio enough para hablar, para expresar algo que es suficiente o adecuado y lo podemos utilizar con adjetivos, con adverbios o con sustantivos. Let's take a look at the examples. The first one is using an adjective and then enough. Number one, my mother tried to explain to my father why some women suffer from depression, but he wasn't open-minded enough to understand. Mi mamá intentó explicarle a mi papá por qué algunas mujeres sufrían de depresión, pero él no era lo suficientemente abierto de mente para entender. So as you can notice in this case, in green, we can see that we place first the adjective and then the adverb enough. Example number two, my father was tall enough to change the light bulb without using a chair or a ladder. Mi padre era lo suficientemente alto para cambiar el bombillo sin utilizar una silla o una escalera. Entonces, como les decía hace un momento, pues en este caso podemos notar que primero se coloca el adjetivo y luego la palabra enough. En este caso es para resaltar una característica, un adjetivo. Okay, let's continue with adverbs and enough. Example number one. Sasha took the exam early enough to be able to go home. Sasha tomó el examen lo suficientemente temprano para poder ir a casa. En este caso, temprano es un adverbio.
que hace referencia al tiempo. Y al igual que en el caso de los adjetivos, vamos primero a colocar el adverbio y luego la palabra enough. Example number 2. Kevin and Rash tried to do well enough in the quiz to improve their grade point average. Kevin y Rash intentaron hacer lo suficientemente bien en el quiz para mejorar su promedio académico. Entonces, una vez más, como podemos ver, primero va el adverbio y luego el enough. Okay, now we can use, like I mentioned before, we can use enough and nouns. In this case, the order is the opposite. First the word enough and then the noun. So we have example number 1 says Lindsay felt that she had enough perseverance to reach far in life. Entonces, como les decía hace un momento, también podemos usar enough con sustantivos. En este caso va a ser al contrario, primero enough y luego el sustantivo. En el ejemplo 1 nos dicen Lindsay sintió que ella tenía la suficiente perseverancia para llegar lejos en la vida. Example number 2. Paul's family had enough money to buy the luxurious condo in Miami. La familia de Paul tenía suficiente dinero para comprar un condominio lujoso en Miami. Okay, and now we're going to continue with another adverb. This one is to, and its translation to Spanish means demasiado. So, the same as we did with enough, we can use it with adjectives, adverbs, and nouns. In this case, it's going to be always the word to followed by an adjective or an adverb or a noun. Entonces vamos a continuar con to, como les decía, pues significa demasiado. También lo podemos utilizar con adjetivos, adverbios y sustantivos y en este caso siempre va a ser siempre la palabra to seguida de bien sea un adjetivo, un adverbio o un sustantivo. Let's take a look at the examples. Number 1. I have never felt such love in my life. This is too surreal. Nunca había sentido tanto amor en mi vida. Es demasiado surreal. Number 2. The doctor was too sweet to the little kitties. He always gave them candy for behaving well and not crying. El doctor era demasiado dulce o amable con los pequeñitos, con los niños pequeños. Él siempre les daba dulces por comportarse bien y no llorar. Okay, let's continue with adverbs. Number 1, example number 1. Nia finished the police report too early, so her boss gave her another one to do. Nia terminó su reporte policíaco demasiado temprano, así que su jefe les dio otro reporte para hacer. Example number 2, she had gone to the doctor too late, so the cancer had already done its damage. Ella había ido al doctor demasiado tarde, así que el cáncer ya había hecho daño. Now let's continue with to and a noun. Example number 1, the rice had too many raisins. El arroz tenía demasiadas uvas pasas. Number 2, Lola said that she had too much work to do and that she could not attend the party tomorrow. Lola dijo que ella tenía demasiado trabajo por hacer y que no podía asistir a la fiesta mañana. Okay, now we're going to continue with phrasal verbs. Okay, so let's take a look at the definition for phrasal verbs. Those are verbs that are made of a verb and a preposition or an adverb or both, so they have a new meaning. Examples, we have get into, that means to enter, break out, get away, that means to escape, fill out, that means to complete a format, make up, that means to invent. Here we have some other examples with adverbs. The first one, give back, that means to return. Next, pick up, that means to collect. Try out, that means to test by using. And finally, we can also use prepositions. For example, get on, that means continue. Grow up, that means to become an adult. And show up, that means to arrive. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues nos estaban indicando que los phrasal verbs son verbos que están hechos de un verbo y una preposición o un adverbio o ambos y cambia el significado original del verbo inicial. Entonces estamos viendo aquí algunos ejemplos.
Por ejemplo, si miramos get solo, significa obtener, pero cuando le coloco la partícula into, significa entrar. Otro ejemplo, make up. Make solo significa hacer. Up significa arriba, pero cuando yo uno esas dos palabras y creo un nuevo phrasal verb o un phrasal verb, significa en este caso inventar. Bien, entonces como pueden ver aquí en pantalla, pues tenemos algunos otros ejemplos con adverbios y preposiciones y su equivalente o un sinónimo. Bien, so here we have some examples. He gets into the psychology lab. Él entra en el laboratorio de psicología. He made up a new pill to overcome cancer disease. Él inventó una nueva píldora para sobrellevar la enfermedad del cáncer. And they get on testing chemicals to eradicate symptoms of cold. Ellos continúan probando químicos para erradicar los síntomas del resfriado. Okay, now we are going to continue with present perfect continuous. The use is to express recent past activities. So we have here two examples. The first one says, she hasn't been eating well since this morning. Ella no había estado comiendo bien desde esta mañana. And example number two, I haven't been sleeping much lately. I've been waking up at nights without any reason. Entonces, si nos fijamos, en ese caso estamos hablando del presente perfecto continuo, que se construye utilizando un sujeto, el verbo auxiliar have o has, utilizamos has con he, she, it. Luego, después de ese auxiliar, vamos a usar siempre el participio been, obligatorio, y después de ello, para completar la parte de continuo, vamos a colocar un verbo de acción con ing. En los dos ejemplos que tenemos en pantalla, el primero dice, ella no había estado comiendo bien desde esta mañana. Como pueden ver, tenemos una contracción, ¿cierto? Y en el segundo, I haven't been sleeping much lately. No he estado durmiendo mucho últimamente. I've been waking up at nights without any reason. Me he estado despertando en las noches sin razón alguna. Okay. So now we are going to continue with past perfect continuous. The formula is pretty similar to the previous one, but in this case we are not going to use have or has, but we are going to use have. Sorry, we are going to use had. So past perfect continuous refers to an action or that condition that continued until a specific point in the past. So to create these, to create ideas using past perfect continuous, we start with a subject, then the modal verb had, then the participle been, and then an action verb with ing. Entonces, como les decía hace un momento, pues este es muy similar al que acabamos de estudiar, al presente perfecto continuo, pero se llama pasado perfecto continuo. En este caso vamos a reemplazar el has y el have por un had, conservando después de ello el participio been y un verbo de acción con ing. Se utiliza para referirse a una acción que continuó hasta un momento específico del pasado. Ok, entonces miremos los ejemplos. El primero dice, she became ill because she had been eating unhealthy. Ella se enfermó porque ella había estado comiendo de forma no saludable. Example number two, he passed English because he had been studying a lot. Él pasó inglés porque él había estado estudiando mucho. And in this case, we have some exceptions. These are verbs that do not take the ing form. Los que ven en pantalla son algunos verbos que corresponden a excepciones en las que no se puede utilizar ing. Con estos 8 verbos que ven en pantalla no se puede crear el pasado perfecto continuo porque no se utiliza forma ing con estos verbos. Ok, entonces en este punto vamos a continuar con la revisión de las actividades asignadas para este primer módulo. La primera es un taller llamado Advising que está disponible desde hoy hasta el 28 de enero. Hay un error ahí en la diapositiva, es 28 de enero, no de febrero, 28 de enero, hasta las 23:59.
Consta de 7 preguntas y en este caso pues se resuelve siguiendo las instrucciones de cada pregunta y obviamente haciendo uso de los temas que acabamos de estudiar. Entonces es simplemente cuestión de leer las instrucciones y seguirlas haciendo uso de los temas que estudiamos. Vamos entonces a continuar con el foro, con un foro. La segunda actividad es un foro llamado Illnesses. Bien, y estará disponible desde el 29 de... estas diapositivas están incorrectas, son febrero. Están en febrero y deberían corresponder a enero. Entonces voy a hacer la corrección en la plataforma para que no tengan dificultades allí. Pero entonces este foro estará habilitado desde el 29 de enero hasta el 4 de febrero. Bien, a las 23:59. Entonces vamos a ver en qué consiste. Entonces primero vamos a seguir las instrucciones que están acá. Entonces dice revisa el link a una herramienta externa llamada Padlet. Entonces si accedemos acá vamos a encontrar unas tarjetas electrónicas con vocabulario relacionado a enfermedades y síntomas de enfermedades. Después de esto, vamos a ingresar a este link que ven aquí en pantalla. Vamos a verlo. Y aquí nos van a pedir un password. Entonces, en este caso, el password es 12345. E inmediatamente vamos a tener aquí un material para estudiar. Van a encontrar audios. Bueno, hay 4 casos, un audio para cada caso. Y para cada caso van a encontrar un reporte médico, un reporte de noticias y un reporte de policía. Bien, entonces lo que van a hacer es escoger un caso, uno de esos 4, no los 4, uno nomás, escuchar el audio y leer los 3 reportes. Después de ello, van a hacer su propio análisis resolviendo las siguientes preguntas. Número 1. What had the deceased been doing during her last hours? ¿Qué había estado haciendo el muerto? Porque pues ahí van a hablar de unas personas que fallecieron. Em, ¿Qué había estado haciendo esa persona durante sus últimas horas? Entonces deben tener en cuenta todos los detalles que encuentren en esos reportes y en el audio. Para dar respuesta a esa pregunta, deben crear 2 frases utilizando pasado perfecto continuo. Seguido a ello, entonces, en su opinión y basado en el vocabulario que han estudiado, ahí en las tarjeticas que les mencioné hace un momento, van a contestar esta pregunta. What had the deceased been suffering from? ¿De qué había estado sufriendo la persona que murió? What symptoms had the deceased been experiencing? ¿Qué síntomas había estado experimentando esa persona? Justifiquen sus respuestas. En este caso se van a contestar, vamos a contestar esta segunda pregunta utilizando 2 frases en pasado perfecto continuo. Después de esto, y de acuerdo a la evidencia y a los testimonios que van a encontrar en esos reportes, la siguiente pregunta es, Had the deceased been, has the deceased ever suffered from something similar? ¿La persona que murió había estado sufriendo de algo similar? What type of advice had the deceased received to get over that illness? ¿Qué tipo de consejo había recibido esa persona que murió para sobrellevar esa enfermedad? Entonces, lo mismo, vamos a contestarlo utilizando 2 frases utilizando verbos modales en pasado. Finalmente tenemos una pregunta que dice, What could the family or the doctor have done to help the deceased prevent this situation? ¿Qué pudo haber la familia o el doctor hecho para ayudar a la persona que murió a prevenir esta situación? Entonces, en este caso también vamos a darle respuesta a esa pregunta utilizando 2 frases en las que se utilice los verbos modales en pasado. Una vez tengamos las respuestas a estas 4 preguntas, entonces van a diseñar un video utilizando Powtoon en el que ustedes pues hagan el análisis del caso dando respuesta a estas 4 preguntas y pues deben tener en cuenta que su video debe durar entre 2 a 3 minutos, deben utilizar imágenes que ilustren
la enfermedad y los síntomas que padeció esa persona y deben asegurarse de que su video tenga buena calidad en sonido y video. Bien, en esta parte pues podemos ver un ejemplo. Allí van a encontrar un video que les muestra cómo pueden realizar esta actividad. Una vez hayan terminado la creación del video, simplemente lo deben publicar en el foro. Bien, y por último tenemos el quiz del módulo 1 que va a estar habilitado desde el 3 de febrero al 9 de febrero a las 23:59. Y es este que ven aquí en pantalla. Consta de 15 preguntas y al igual que en otras ocasiones se debe completar o se debe resolver siguiendo las instrucciones de cada pregunta, haciendo uso de los temas que hemos estudiado en este módulo. Bien, entonces pues de esta manera hemos terminado nuestra primera videoclase. Les recuerdo que sí, es fundamental revisar el cronograma de actividades, las instrucciones de cada actividad y los contenidos del curso con anticipación. Asimismo, no olviden que me pueden contactar en el 546-0600 en la extensión 1212 y una vez más pues les doy la bienvenida a nuestro curso, deseándoles muchos éxitos y nos vemos en nuestra próxima videoclase. Bye bye.